Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Siempre es una bendición poder compartirles la palabra del Señor. Y quisiera que pudieran buscar en sus Biblias, en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Vamos a ver este pasaje primero y vamos a contrastarlos con otros pasajes también del Evangelio de Juan. Entonces vamos a ir ahí a Juan capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Vamos a llegar hasta el 16, ¿ya? Entonces dice así: algún tiempo después los judíos celebraban una fiesta y Jesús volvió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque que en hebreo se llama Betzatá. Mi versión dice Betzatá, que es un nombre pronunciado de acuerdo al alfabeto hebreo, pero probablemente en su Biblia dice Betesda, ¿ya? Que tiene 5 pórticos, en los cuales se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos, tullidos, echados en el suelo. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado allí y se enteró del mucho tiempo que llevaba así, le preguntó: ¿quieres recobrar la salud? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le dijo: levántate, alza tu camilla y anda. En aquel momento el hombre recobró la salud, alzó su camilla y comenzó a andar. Pero como era sábado, los judíos dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Aquel hombre le contestó: el que me devolvió la salud me dijo: alza tu camilla y anda. Y ellos le preguntaron: ¿quién es el que te dijo alza tu camilla y anda? Pero el hombre no sabía quién lo había sanado, porque Jesús había desaparecido entre la mucha gente que había allí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ahora que ya estás sano, no vuelvas a pecar, para que no te pase algo peor. El hombre se fue y comunicó a los judíos que Jesús era quien le había devuelto la salud. Por eso los judíos perseguían a Jesús, pues hacía estas cosas en sábado. Este es un pasaje bien conocido y muchas veces lo utilizamos para mostrar la misericordia del Señor al sanar a una persona que estuvo tantos años enferma. Y al Señor como que le gusta sanar a esas personas que llevan muchos años enfermos, ¿ya? Pero este pasaje o el hombre tiene problemas. A mí, la verdad, se los digo sinceramente, hermano, a mí este hombre no me gusta. No me gusta la actitud que él tiene. Entiendo que él tuvo la desgracia de haber caído enfermo y quedó paralítico, pero la actitud que él tiene, bueno, es lo que vamos a analizar y la vamos a contrastar también con la actitud de otras personas. Entonces vamos a ver un poco el contexto de este pasaje. El estanque de Betesda, o Betzatá, como se pronuncia en hebreo, es un estanque que existe ahora en una de las partes de la ciudad vieja de Jerusalén. Hay una puerta que se llama la Puerta de las Ovejas, y por esa puerta históricamente han entrado las ovejas para después ir al templo para estar en sacrificio. Entonces utilizaban este estanque también ellas para beber. Por lo tanto, no era un lugar muy soluble. Yo veo algunas imágenes recreadas bien bonitas, pero que distan un poco de la realidad si pensamos que ese era un lugar en el cual era un paradero para bañar a las ovejas, para limpiarlas y para que ellas pudieran beber. Todo este ambiente de ovejas, ustedes saben que no es muy limpio, y por lo tanto ese lugar, ese estanque, no era un lugar así tan hermoso, sino probablemente era un lugar que tenía sus problemas de higiene, ¿ya? En ese lugar estaban muchos enfermos y este hombre estaba ahí esperando que se moviera el agua. Yo no lo leí en la versión, pero probablemente en su versión dice que un ángel venía, tocaba el agua, lo movía y por lo tanto eso servía de sanidad. Eso claramente es un mito. Y así existen un montón de ese tipo de mitos en las ciudades, las termas que te curan de todas las enfermedades, esa agua que hace tal cosa. Bueno, son mitos urbanos, son creencias y que distan mucho de la realidad. Entonces este hombre estaba como un poco esperando en vano que poder sanarse, pero el Señor tuvo misericordia y pudo llegar ahí hasta ese lugar. Entonces viene y lo sana. No dice nada del ángel, no dice nada del movimiento de las aguas. El Señor no, el Señor le pregunta: ¿quieres ser sano?
Este hombre le contesta que no tiene nadie que lo lleve al agua, y la primera actitud negativa de este hombre es primero que él se victimiza. Él no tiene nadie que le ayuda, al gobierno no le da ninguna ayuda, la gente es egoísta, esto me pasó por un trauma. Hay nosotros lo podemos asociar eso a nuestra propia forma de victimizarnos y de echarle la culpa de nuestros problemas a otros. Eso no es nuevo. Dentro de nuestra humanidad parece que está ese gen de querer echarle la culpa al otro, y lo vemos en Adán y Eva, por ejemplo, que cuando pecan, Adán y el Señor le pregunta, en primer lugar nunca le pide perdón al Señor, nunca dice, Señor, disculpa, perdóname por haberte desobedecido. No, viene y le echa la culpa a la mujer que tú me diste me dio de comer, como si le abriera la boca y le metió el fruto. No, él comió, tiene su parte de responsabilidad. Cuando le pregunta a la mujer también, con este gen de echarle la culpa al otro, viene y le dice, no, la serpiente que está ahí, que tú pusiste en este lugar, en este jardín, me dio de comer. Lo mismo, como si la serpiente le hubiese obligado. Forma parte de nuestra naturaleza el no asumir nuestras responsabilidades, de no protagonizar el futuro de nuestra vida y echarle la culpa al otro, y eso está muy mal. Eso tiene que ver con una parálisis, una forma mental de pensar que no es correcta. Yo no dudo que haya personas que de verdad hayan tenido problemas serios en su vida y que haya sido por motivo de otro. Pero nosotros no podemos pasarnos la vida echándole la culpa a los demás de nuestras desgracias. Nosotros tenemos que asumir nuestras culpas dentro de los problemas que hayamos tenido y con la ayuda del Señor salir adelante. Este hombre le echaba la culpa a los demás que nadie lo ayudaba. Entonces él claramente se sentía una víctima de la vida. El Señor no le dijo nada, lo único que le dijo, ¿quieres ser ya? Y le dio la orden para que pudiera hacer algo. Gran parte de salir de nuestros mismos problemas está con hacer cosas. Y ahí es donde el Señor te ayuda. Tú obedeces la palabra y el Señor hace lo demás. Tal vez tú estás en un estado en el cual te sientes porque te abandonó tu esposo o porque algo te pasó y estás ahí hundido y todo fue por culpa de otra persona. No, el Señor te dice, comienza a moverte, hazlo, y si tú comienzas a obedecer, sabes que el Señor te va a ayudar, porque en todos los milagros el Señor siempre le pide a alguien que haga algo. Y en ese sentido eso es muy bonito, la misericordia del Señor que tuvo con este hombre. Y entonces apenas le dijo, alza tu camilla y anda, toma tu lecho y anda. ¿Y qué es lo que hizo este hombre? Lo hizo y comenzó a caminar y andaba con su camilla, que probablemente era así como una alfombra un poco gruesa, y comenzó a andar con ella al hombro. Qué maravilloso, tremendo milagro. Y él estaba súper feliz, el día más feliz de su vida, cuando se encontró con los judíos, dice acá, quiere decir los fariseos, y le dijeron, ¿cómo andas con tu camilla si es día sábado? Tú no puedes cargar nada, la palabra de Dios dice en Jeremías, y ellos se basaban en textos bíblicos, pero finalmente ellos estaban usando más tradiciones, la Mishnah, más que la Biblia misma. Entonces le achacaron que cómo era posible que él estaba pecando. Si una persona, de acuerdo a la Mishnah, cargaba algo, podían incluso hasta apedrearlo. Él, para salvar su pellejo, él dijo, no, es que a mí me dijeron que tenía que hacerlo. Nuevamente esa victimización. Él había recibido un milagro. Él podría haber sido el fan número 1 del Señor, pero no, él comenzó a decir, no, es que yo no lo quería hacer, pero el hombre que me sanó, él lo hizo. ¿Y quién es este hombre? No sé, no. Y claro, porque el Señor se había ido. Pero lo vuelve a encontrar al Señor en el templo, y el Señor viene sabiéndolo todo, porque omnisciencia, Él sabe todo. Entonces viene y le dice, mira, ahora que ya estás sano, no vuelvas a pecar más, para que no te pase algo peor. Al parecer, el pecado la enfermedad que él tuvo fue producto de su pecado. No sabemos, no hay más detalles de esto, de por qué él llegó a estar paralítico, tullido, pero al parecer fue por su pecado y estaba pecando nuevamente. ¿Y qué es lo que hizo este hombre malagradecido? Dice ahí en el versículo 15, el hombre se fue y comunicó a los judíos que Jesús era quien le había devuelto la salud,
Jesús le había mandado llevar su camilla y por lo tanto él no tenía la culpa y culpen a Jesús. En vez de haber presentado una defensa, en vez de haber hecho otro tipo de cosas, este hombre se lava las manos. Que no tenía ninguna empatía con a quien le había sanado después de 38 años de estar ahí paralítico. Mal agradecido. Este hombre no me gusta a mí, porque fue un mal agradecido. ¿Cómo nosotros somos mal agradecidos con el Señor? Nosotros somos mal agradecidos del Señor cuando, a pesar de la misericordia que ha tenido con nosotros, nosotros seguimos culpando a otros de nuestras desgracias. El Señor me sanó, sí, pero mis padres fueron muy injustos. Cuando nosotros seguimos culpando incluso al sistema de la iglesia, a los sistemas que nos han abrazado, con el cual hemos crecido, con los cuales nos hemos alimentado espiritualmente, y los traicionamos porque algo no nos gustó, porque algo nos hicieron. Cuando nosotros acusamos a otros porque no nos gustan muchas cosas y hablamos mal, estamos traicionando el regalo tan hermoso que Dios nos da. Tal vez no nos ha sanado, aunque yo creo que todos de alguna forma hemos recibido sanidades del Señor, pero muchas veces nosotros traicionamos estas estructuras, nuestras entidades religiosas, nuestra iglesia, a nuestros hermanos, a nuestros líderes, porque algo no nos gustó. No dudo que este hombre haya estado agradecido de que ya no iba a tener que estar en el suelo sin poder hacer nada por él. Pero sí no tuvo la valentía de poder hacer algo distinto por aquel que lo sanó. Y para él fue muy fácil entregarlo y traicionarlo. Entregarlo a los fariseos como evidencia de que lo había mandado a hacer algo el día sábado. Y no defendió a este señor que sí hizo algo maravilloso. Quiero que me acompañen ahí en Juan también. Vamos a ver el capítulo 9 y aquí hay otra sanidad de otro hombre también que no llevaba 38 años enfermo, sino que él había nacido ciego. Entonces, vamos a leer desde el versículo 5 del capítulo 9. Dice: mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo y se lo untó al ciego en los ojos. Luego le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Los vecinos y los que antes lo habían visto pedir limosna se preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: sí, es él. Otros: no, no es él, aunque se le parece. Pero él mismo decía: sí, yo soy. Entonces le preguntaron: ¿y cómo es que ahora puedes ver? Él les contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Yo fui y en cuanto me lavé pude ver. Entonces preguntaron: ¿dónde está ese hombre? Él les dijo: no lo sé. Al contrario de él ya sabía el nombre, pero no sabía dónde estaba. El Señor se movía rápidamente, hacía cosas y arrancaba para otro lado, un poco como en los países perseguidos cuando se predica. Se predica en un lado, después hay que salir corriendo porque no vaya a ser que te puedan sorprender. Bueno, así lo hacía el Señor porque estaba siendo perseguido por los judíos. Vamos a leer también desde el versículo 13 en adelante. El día en que Jesús hizo el lodo y devolvió la vista al ciego era sábado. Al Señor le encantaba hacer misericordia los días sábados. Por eso llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. ¿Se dan cuenta que hay un parecido con el relato anterior? Y ellos le preguntaron cómo era que ya podía ver. Y él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y ahora veo. Algunos fariseos dijeron: el que hizo esto no puede ser de Dios, porque no respeta el sábado. Pero otros decían: ¿cómo puede hacer estas señales milagrosas si es pecador? De manera que hubo división entre ellos.
Y volvieron a preguntarle al que antes era ciego: puesto que te ha dado la vista, ¿qué dices de él? Él preguntó: yo digo que es un profeta. Comenzó ahí a presentar defensa. No como el otro, sino que comenzó a presentar defensa. Pero los judíos no quisieron creer que había sido ciego y que ahora podía ver, hasta que llamaron a sus padres y le preguntaron: ¿Es este tu hijo? ¿Declaran ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni tampoco sabemos quién le dio la vista. Pregúntenselo a él, ya que es mayor de edad y él mismo puede darles razón. Sus padres dijeron esto por miedo, pues los judíos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a cualquiera que reconociera que Jesús era el Mesías. Por eso dijeron sus padres: pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Entonces aquí vemos la actitud cobarde también de sus padres, que no quisieron defender la sanidad de su hijo. Entonces vemos que ante un milagro tan maravilloso, muchas personas no reconocen al Señor, sino que siguen con este problema mental de no hacerse problema, de no involucrarse. Pero quiero que veamos la actitud del ciego o el ex ciego. Los judíos volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron, el 24, dinos la verdad delante de Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Él contestó: si es pecador no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Volvieron a preguntarle: ¿qué te hizo? ¿Qué hizo para darte la vista? Les contestó: ya se lo he dicho, pero no me hacen caso. ¿Por qué quieren que se lo repita? ¿Es que también ustedes quieren seguirlo? Comenzó a molestarlo, a molestar a los fariseos. Entonces lo insultaron y le dijeron: tú serás discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de ese no sabemos ni siquiera de dónde ha salido. El hombre les contestó, me encanta esto: qué cosa tan rara, ustedes no saben de dónde ha salido y en cambio a mí me ha dado la vista. Bien sabemos que Dios no escucha a los pecadores, solamente escucha a los que lo adoran y hacen su voluntad. Nunca se ha oído decir de nadie que diera la vista a una persona que nació ciega. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Le dijeron entonces: tú, que naciste lleno de pecado, ¿quieres darnos lecciones a nosotros? Y lo expulsaron de la sinagoga. ¿Se dan cuenta la actitud que tiene este otro hombre? Este hombre que nació ciego, este hombre que recibió la vista por medio de Jesús, ¿qué es lo que hace? Presenta una defensa del Señor, aún en contra, y le hace hasta burla, sabiendo las consecuencias, viendo la cobardía de sus padres. Al no querer involucrarse, viene él y él presenta la defensa. Y él dice: ¿sabes qué? Yo no sé si este es un hombre pecador, pero yo creo que él viene de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña en primer lugar que tenemos que ser agradecidos del Señor. Que si Dios nos tiene en su reino, si Dios nos tiene bajo su favor, si Dios ha hecho cosas tan grandes por nosotros, y no necesitamos ni siquiera tener una sanidad para decir que Dios ha hecho cosas grandes, porque nosotros entendemos que por recibir a Cristo en nuestro corazón, eso ya significa que no nos vamos a ir al infierno, que tenemos una vida eterna, ¿verdad? Y que por lo tanto vamos a pasar una eternidad con el Señor y no en otro lado. Eso debería de provocar en nosotros una fidelidad como la de este ciego. Una fidelidad en la cual nosotros podamos alzar la voz a aquellos que quieren acallar el nombre del Señor. ¿Y es difícil alzar la voz en este tiempo? Claro que es difícil, porque los absolutos están totalmente fuera de lugar y totalmente estigmatizados por la sociedad. Si nosotros decimos que Jesucristo es el único camino, entonces nos van a decir: no, eso no es así. Esa es tu verdad, no es toda la verdad. Pero nosotros sabemos que esa sí es la verdad. Y nosotros tenemos que defenderla. Este hombre defendió al Señor Jesús y lo echaron. Me imagino que este hombre debe haberse transformado en un seguidor de Jesús, porque ya mostró una valentía con nuestro Señor. ¿Cómo podemos nosotros hacerlo? Bueno, nosotros podemos defender
al Señor. Defender. ¿Y cómo defendemos al Señor? Es defender las Escrituras. Es defender lo que dice la palabra con un montón de cosas que están cambiando en este mundo. Es poder decirle a los demás que este Dios es un Dios que ama, es un Dios que hace milagros y es un Dios que es digno de ser alabado y de ser escuchado. No solamente, y a veces muchas personas que han nacido en el Evangelio, por ejemplo, que no han tenido grandes pecados a los cuales el Señor les haya perdonado, o no han sufrido enfermedades a las cuales Dios les haya sanado, tal vez se sienten un poco marginales porque no tienen una tremenda experiencia o un tremendo testimonio que contar. Pero por último, quisiera que pudiéramos ver el último personaje, que es la mujer samaritana. Por razón de tiempo no voy a leer toda la historia, pero esta es una mujer que había tenido 5 maridos, que el último no estaba casada con él, se había cansado de tanto casarse, por lo tanto estaba viviendo en fornicación o no sabemos qué pasado tenía su última pareja. Se había probablemente divorciado de los anteriores o no sé. El asunto era que una mujer que había tenido cinco maridos y el último no era su marido. Ella iba a buscar el agua a un horario en el cual es totalmente inhumano ir a buscar el agua. A las 12 del día es cuando más pega el sol. Estamos hablando de países que están en una franja desértica. Yo he estado en esos países, es más, o sea, los chicos de Quilpué, hemos estado, por ejemplo, en el Chaco, en el cual desde las 11 de la mañana ya es imposible poder estar afuera. Y te comienza a doler la cabeza y eso dura hasta como a las 3 de la tarde. O sea, son horarios que la verdad es que tú no puedes salir porque el sol te golpea y te puedes hasta deshidratar y te puede pasar cualquier cosa. La gente en esos horarios duerme, pero cuando estaban todos durmiendo su siesta, cuando todos estaban ahí descansando, ella salía a buscar agua. Con lo que significa después llevar el agua de vuelta. Era una mujer que no quería darle explicaciones a nadie. El Señor le dice, le habla, ella comienza a sospechar que es profeta, le habla del Mesías y él le dice, yo soy el Mesías, yo soy, no le alcanza a decir el Mesías, pero estaban hablando del Mesías. ¿Y qué hace esta mujer? Esta mujer va corriendo al pueblo, aquel pueblo que ella no quería ver, aquellas personas a las cuales ella se escondía, y les dice, este hombre me ha dicho todo de mí. No le hizo ningún milagro, no la sanó de nada. Lo único fue mostrarle que él podía mirar los corazones y mirar las vidas. Y por el solo hecho de él ser el Mesías, de existir, ella fue y predicó. Aquí vemos otra actitud de una persona que no recibe milagro, pero que tiene el coraje para enfrentar a los demás, para predicar. Y sí vamos a leer lo que le dicen las personas cuando están ahí con el Señor. Vamos a leer en el 4:39. Dice, muchos de los habitantes de aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús por lo que les había asegurado la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos llegaron, rogaron a Jesús que se quedara con ellos. Él se quedó allí 2 días y muchos más creyeron al oír lo que él mismo decía y dijeron a la mujer, ahora creemos no solamente por lo que tú nos dijiste, sino también porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que de veras eres el Salvador del mundo. Hermanos, no necesitamos muchos milagros o cosas para invitar a la gente al Señor. ¿Sabes lo que necesitamos? Solamente decir que con escuchar la palabra tú vas a tener vida. No necesitamos tremendas campañas para invitar a las personas. Escucha la palabra de Dios y eso te va a cambiar la vida. Y ellos escucharon al Señor y les cambió. Y ellos estaban felices. ¿Por qué? Porque tenía razón esa mujer. Escucharon al Señor y eso cambió su vida. Qué importante es invitar a las personas a escuchar
la palabra de Dios, a escuchar a Cristo, invitarlos a leer la Biblia, explicarles las Escrituras, contar nuestro testimonio. Y tal vez tu testimonio no es un testimonio de sanidad ni nada grande, pero si tú cuentas cómo te cambió la forma de pensar, cómo te cambió la vida, cómo tú ves ahora la vida, ¿sabes lo que va a hacer esa palabra? Va a ser algo que nadie te puede refutar. En este tiempo en que los absolutos, tú no puedes decir nada que sea absoluto y que la gente te va a decir, no, eres un fanático, tienes la mente cerrada. Nadie va a poder cambiar en nosotros el hecho de que Cristo ha cambiado nuestra vida y eso es un absoluto para nosotros, es un absoluto de vida. Nadie puede decir que esta religión, que este cristianismo está vacío porque a nosotros nos ha cambiado y eso es suficiente y eso es lo que tenemos que testificar, cómo Cristo nos ha cambiado, cómo en Él tenemos una vida diferente, plena, alegre, llena de vida, llena de esperanza. Eso puede cambiar la vida de otros como lo hizo esta mujer samaritana. Y si Dios ha hecho milagros contigo, con mayor razón. Me alegraba escuchar a la hermana Manuela, como ella dice que Dios la sanó, que Dios envió personas ahí al hospital para que oraran con ella y ella se lo cuenta todo. Esa es la actitud que tenemos que tener, esa es la actitud de agradecimiento al Señor y no callar como el paralítico, que no solamente cayó, sino que negó a su Salvador, negó a quien lo había librado de todo ese sufrimiento. No seamos así, hermanos, sino que podamos tener un corazón agradecido como la mujer samaritana y también como el ciego. Dios les bendiga, que tengan una excelente semana y que podamos seguir compartiendo con todos la palabra del Señor.